En nombre de Jesucristo, mi Dios. Oh Padre bendito, los que cumplen años, Señor, te ruego que tú cada día en este año los bendigas y los ayudes, Señor. Derrames muchas bendiciones sobre ellos, Padre Santo, y que tu favor y tu gracia, Señor, los dirija en todo. Jesucristo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Tengan la bondad. ¿Han encontrado? Génesis 1, 26 al 28. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios todos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leámoslo todos a una misma voz. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Sí? Repitamos, por favor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermanos, hemos venido hablando este mes acerca de... ¿De qué hemos venido hablando este mes? Repítalo, por favor. De administración. Amén. Hermanos, y hoy precisamente es el Día del Padre. Así que yo quiero hoy hablarle de administración, pero quiero hablarle mucho a los varones. Amén. Y también las mujeres van a extraer de este mensaje todo lo que también concierne a ustedes en la administración. Amén. Bueno, hemos hablado, hermanos, de lo que es administrar. Hemos hablado de lo que es mayordomía. Amén. Y quiero decirles, es bien importante hablar de este tema de la administración y de la mayordomía. Amén. Es muy importante. Amén. Porque, hermanos, permítame decirle, todo en la vida tiene que ver con administración. Todo, todo. Este culto hoy, usted viene al culto, pero este culto tiene una administración. Usted ve que hoy decoraron con bombas, hicieron estos detalles para tenerle a los padres. Eso tiene una administración. Amén. Todo, para usted venir hoy aquí, usted tuvo que administrar. Desde programarse a levantarse, organizar su tiempo, hacer un desayuno. ¿Qué iba a hacer de desayuno? Eso es administrar. Hacer un desayuno, organizar su auto, venir al culto, estar aquí, organizar su tiempo. Todo tiene que ver con administración. Hermanos, administramos desde que uno es un niño, ya está administrando. Cuando usted le dice a un niño, compórtese bien, ya le está enseñando administración. Le está enseñando a administrar su comportamiento en el lugar donde está, en el espacio, en el lugar. Cuando usted le dice al niño, pero dejaste perder los colores, ese niño cuando le dice, papá, mira, ok, usted ya le está enseñando administración. Y cuando ese niño le dice, papá, mira los colores aquí, él está diciendo, papá, los cuidé. Eso quiere decir que los administró. Amén. Cuando un niño cuida sus cuadernos, su ropa, sus útiles escolares, sus juguetes, está administrando. Lo que le quiero decir, hermanos, es que en todo
necesitamos la administración. Amén. Pero también vamos a mirarlo desde la Biblia. Y le quiero decir algo, hermanos. No es una casualidad que el primer libro de la Biblia, Génesis, y el primer capítulo de la Biblia hable de la administración. No es una casualidad. Así que en el primer libro de la Biblia y en el primer capítulo de la Biblia se habla de administración. Y le quiero decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de administración. Amén. El versículo que leemos, después del Señor organizar la creación y dar forma, el Señor está diciendo estas palabras. Entonces, ¿dijo quién? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, cuando usted lea este versículo en la Biblia hay varios plurales. Cuando usted ve en la Biblia plurales, cuando dijo Dios, hagamos. He aquí el hombre es como uno de nosotros, otro plural. Cuando la Biblia dice, descendamos, permítame decirle, no piense que Dios está hablando con otro Dios, porque Dios no conoce otro Dios. Porque la Biblia dice, a otros yo no daré mi gloria. Amén. Así que Dios no está hablando con otro Dios. Dios está hablando con sus ángeles. Con Dios en el cielo hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero no dioses. Porque la Biblia es muy clara en decir desde el principio hasta el final. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que yo soy Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay más. Amén. Así que hay gente que dice es que hay dos, pero la Biblia no te dice que hay dos. No confundas manifestaciones de Dios con que sea otro Dios. Una manifestación es la manera en que Dios puede darse a conocer, y Dios se dio a conocer de muchas maneras, pero solo hay un único Dios. Amén. Y eso no es que lo digamos nosotros, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Escritura. Amén. Así que Isaías 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso quiere decir, hermano, que a veces la gente busca otro Dios, pero la Biblia te dice, no conocerás otro Dios fuera de mí. Amén. Y eso lo dice la Biblia en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Así que cuando usted encuentre un plural en la Biblia, hermano, no le está hablando de dioses, no. Dios está hablando con los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Ellos fueron los que ejecutaron todos los juicios de Dios. Amén. Pero bueno, sigo en lo que estamos. Hoy estamos hablando de administración. Y escuchen el versículo 26, cómo Dios le entrega al ser humano desde allá la labor de ser un administrador. Varones, Dios nos entregó la responsabilidad de ser administradores. Y miren lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Ese señoree es administrar. ¿En quiénes? En los peces del mar. Quiere decir que en todo lo que hay en el mar. ¿En dónde más? En las aves de los cielos, lo que está en el aire. En las bestias, ¿y en qué más? Y en toda la tierra. Y luego dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso quiere decir que Dios le dijo al hombre, tú vas a administrar todo lo que yo he creado. Es tu responsabilidad. Amén.
Hermanos, somos administradores. Y yo quiero que usted entienda, desde allá se dijo, desde lo que está en el mar, lo que está en el aire, todo lo que está en la tierra, toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios le dijo al hombre, usted es el administrador ¿de qué? De todo. Y a eso hay que prestarle atención, varones. Hay que prestarle atención. Nosotros delante de Dios somos encargados de administrar. Y hay muchas cosas en las que tenemos que administrar. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, vuelve y se lo recuerda a Dios, todos leámoslo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Hermanos, lo que usted va a encontrar desde el Génesis hasta Apocalipsis es que Dios dijo, somos administradores. Amén. Amén. ¿Están todos conmigo? Eso quiere decir que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios nos colocó como administradores. Y déjeme decirle, hermano, le voy a traer algunos ejemplos para que usted entienda que sí somos administradores. Y hermano, tenemos la responsabilidad de administrar ante Dios. Adán fue el primer administrador. Le entregaron a administrar ¿qué? ¿Qué le entregaron a administrar? Toda la creación que Dios había organizado. Adán fue el administrador, colocarle nombre, organizar, estructurar. Pero Adán no lo hizo bien. Falló ante Dios y cambió todo el sistema. Amén. Hermanos, en el Génesis vamos a encontrar muchos ejemplos de administración. ¿Están aquí conmigo? En el Génesis vamos a encontrar muchos ejemplos de administración. José, la Biblia nos habla de un hombre llamado José. Él era mayordomo en la casa de un hombre llamado Potifar. Y Potifar lo puso a que administrara toda su casa. Fue acusado injustamente. Lo llevaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, Faraón tuvo un sueño. Y soñó que venían 7 vacas gordas. Y después de que soñó que venían 7 vacas gordas, soñó que venían 7 vacas flacas. Tan flacas que se comieron a las gordas y aún quedaron con hambre. Entonces Faraón llamó quien le interpretara ese sueño y nadie podía interpretarlo. Pero un hombre le dijo a Faraón, Faraón, yo conozco un hombre que lo conocí en la cárcel cuando tú me mandaste a la cárcel también. Y ese hombre, Dios está con él. Y él te puede dar la interpretación de ese sueño porque él me interpretó el sueño de que yo volvería a estar en el palacio contigo. Entonces Faraón lo mandó a llamar y le contó Faraón el sueño a José. Y José le dijo al rey o Faraón, el sueño que has tenido tiene que ver con 7 años de mucha abundancia que van a venir sobre la tierra. Pero también vendrán 7 años de una escasez tremenda, tan tremenda que se va a acabar todo lo que hayan recogido. Y el rey dijo, bueno, si es así, tú eres el administrador de eso. Así que tú te vas a encargar de mirar cómo vamos a administrar para que cuando llegue la abundancia, comamos, pero administremos bien para que guardemos para cuando llegue la escasez. Vea, hermano, todos los que administremos mal es porque queremos. Pero ya la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, nos está enseñando a administrar. Así que hay gente que cuando le va bien, despilfarra.
Pero cuando llegan los años de vacas flacas, entonces se ven en apuros. Hay gente que de joven pierde el tiempo, pierde la vida, invierte en lo que no necesita, gasta de más y él piensa que se va a quedar joven y que siempre hay fuerzas, que siempre va a haber buen trabajo, y no es así. Yo hablaba con alguien y me decía: pastor, Aruba hoy no es lo mismo de lo que era hace 15 años o 20 años atrás. Aquí hace 15 años atrás era otra situación, la economía, los salarios, la gente, los pagos, todo. Pero hay gente que en ese tiempo no aprovechó. A veces cuando viene la época de vacas gordas, no nos preocupamos porque pueden venir épocas de vaca flaca. Es más, todos nos pasan los años. Así que a usted le llegan las vacas flacas porque le llegan. Los que vamos entrando en años, ya nos está diciendo: como te hayas preparado en la juventud, vas a vivir en los años más grandes. Amén. Así que usted encuentra administración por toda parte. No solo Adán, no solo José. Cuando usted mira a los reyes en la Biblia, cuando usted escucha: y Dios puso por rey a Manasés, a Ezequías, a Zabulón, a Nectalí, y todos los reyes, los jueces, ¿sabe qué le está diciendo? Ellos fueron nombrados para administrar. Para eso fueron nombrados. Esa era su función, administrar. Y había reyes que administraron mal, pero hubo reyes que administraron bien. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que la Biblia por toda parte nos está hablando de administración. Cuando la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de las parábolas del hombre rico y el hombre pobre, cuando la Biblia nos habla de la parábola de Lázaro y el hombre rico, cuando la Biblia nos habla del mayordomo infiel, por toda parte nos está hablando de administración. Yo le quiero decir esto porque hay personas que cuando les hablan de administración, de economía, ellos creen que eso es un invento. No, eso está en la Biblia. Lo más sustentado en la Biblia es la administración. Y yo quiero que entienda algo: es que de una buena administración depende una buena vida cristiana. Vea, un hombre administra mal y se le cae el hogar. Se cansa una mujer de sufrir, de luchar, de pasar momentos difíciles. Claro, quiera Dios que no nos pase, pero un hombre administra mal y se le cae un hogar. Un hombre administra mal, trabajó mal y después busca culpar a Dios porque le fue mal. No, pero yo toda la vida fui fiel, yo ayudé, yo colaboré, yo contribuí. Y Dios le dice: no, tú administraste mal. Yo te bendije, yo te di oportunidades, yo te di vida, te di salud, pero administraste mal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que por toda la Biblia se habla de administración, por toda la Biblia. Hermanos, por toda la Biblia Dios nos está dejando ejemplos de hombres que administraron. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó y le dijo: ¿qué? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Sí, pero ¿y qué tenía que hacer? Salir. ¿Y qué tenía que hacer? Dejar, administrar. Porque cuando a mí me digan: se va de su tierra y de su parentela, primero obedezco. Y ahora, ¿cómo me voy? ¿Y con qué me voy? ¿Y qué empaco de comida? ¿Y qué voy a llevar? ¿Y para dónde voy? Le tocó empezar a hacer un plan. Eso es administrar. Así que todo lo que hacemos tiene que ver con administración. Abraham era un administrador. Dios llamó a Moisés y le dijo: vea, hermanos, Moisés, venga para acá. Usted va a sacar a mi pueblo Israel de Egipto. ¿Sabe qué le dijo? Usted va a ser mi administrador. Señor, usted les va a dar comida. Usted y yo hablaremos, pero el encargado de darles comida es usted. Y cuando tengan sed, usted se las va a arreglar. No, yo lo respaldo, pero usted es el administrador. Y cuando esa gente se queje, usted es el administrador.
¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros somos los administradores. Por donde mires, hermano varón, Dios habló con los hombres y les dijo: ustedes administran, ustedes son responsables, ustedes van a cuidar, ustedes van a administrar. Dios llamó a Josué y le dijo: Josué, Señor, levántese. Moisés ya murió, ya terminó él. Y ahora usted va a entrar a mi pueblo. Y yo voy a estar con usted. Y su tarea va a ser ¿cuál? Tenía que entrarlos, pero tenía que repartir las tierras. ¿Eso es qué? Administración. Hermano, por donde usted mire la Biblia, hay administración. A veces uno no se detiene, pero la Biblia habla mucho de administración. Y déjeme decirle algo, hermanos. Cuando Dios, escúcheme, ¿están aquí todos? Sigo hablando de administración. Cuando allá en Efesios capítulo 5, Dios a través del apóstol Pablo llama al hombre y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Verdad? Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué más? Si me ayudan con el versículo. Así como Cristo, ¿qué? ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por... Hermano, eso es administración. Yo tengo que amar a mi esposa como el Señor amó a la iglesia. Así que yo tengo que hacer un plan para poder amar a mi esposa. Y varones, amar a la esposa implica hacer un plan. Porque uno a veces piensa que amar a la esposa es solo frijoles, yuca, plátano y carne. Y entonces uno dice: no, pero yo no le fallo con nada. No, eso no es administrar. Es todo un paquete, hermanos. No, pero yo no le falto con el arroz y el huevo. Eso no solo es administrar. Amén. ¿Y qué tal que le diga a uno la señora: y pues traiga más? Hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué más? A fin de presentársela a sí mismo. Eso es administración. ¿Cómo el Señor quería presentarse a sí mismo su iglesia? Asimismo, maridos, deben ustedes cuidarlas para que se las presenten bonitas, organizadas, bien vestiditas, bien cuidadas, bien alimentaditas, porque es para usted mismo. ¿Sabe qué quiere? Cuando tú administras bien, tú te beneficias. Un mal administrador pierde él. Un hombre que administre mal, pierde él. Si tratas mal a tu esposa, pierdes tú. Si no la vistes bien, pierdes tú. Si no la cuidas, pierdes tú. Amén. Hermanos varones, ahí hay administración. Así que Dios nos entregó también el hogar para administrarlo. Dios nos entregó. Varones, viste una muchacha bonita. A ver los muchachos que son tan mirones, ¿dónde están? No pueden ver una muchacha bonita porque... Pero así fuimos todos. Dios te dice: mírala. ¿Te quieres casar con ella? Cásate con ella. Muy bien. Pero tú me respondes por ella. Después hablamos cómo la administraste. Ah, no, pero es que ella... No, tú eres el administrador. Varones, a veces uno dice: yo no y yo aquello. Dios nos pedirá cuentas. ¿Sabe qué es la historia de esto, hermano? Al final del camino, a todos nos van a llamar a cuentas. A todos. Y no por una cosa,
por todo, porque usted es el administrador de todo. Así que hermanos, no solo es de la esposa, es de los hijos, es de la familia, es de la vida, es del tiempo. Es que no me queda tiempo para buscar de Dios. Dios te lo va a demandar un día. Somos los administradores. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que estamos llamados delante de Dios a administrar y administrar bien. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Te aconsejo, dice Dios, que la trates como un vaso más frágil. Yo te lo aconsejo, porque si no, arreglamos después tú y yo. Yo no quiero estar ese día dando cuentas de eso. Hermanos, eso quiere decir que tenemos la labor de administrar. Todos los varones delante de Dios somos llamados a administrar. Amén. Y yo quiero invitarle, y hágalo bien. Y cuide bien su vida, su tiempo, su hogar, su familia, su esposa. Hermano, hágala sentir bien. No hay aménes, pero eso es así. Amén. Y le quiero decir por qué. Porque de la mala administración daremos cuenta. Y yo quiero que miren esto que dice la Biblia. Varones, la Biblia nos dice que de todo lo que tenemos a nuestra responsabilidad para administrar, daremos cuenta. Lucas capítulo 16, verso 2. ¿Sabe que este pasaje nos habla de la historia de un mayordomo infiel? Después hablaremos de este pasaje despacio, porque es uno de los pasajes bastante complicados. Pero después nos metemos con él. Porque él tiene un desarrollo que a veces la gente no lo entiende. Pero escúcheme esto. Mire lo que le dijeron a este hombre, mayordomo, administrador. ¡Hey! Entonces le llamó su señor y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mayordomo. Hermanos, varones, tarde que temprano daremos cuenta de la mayordomía. Y vuelvo y le digo, no solo es alimentar una familia, eso es mucho más allá. A este hombre lo llamaron a cuentas y le dijeron: responde por la manera en que estás administrando. Hermanos, un día, y hermanas, aquí también es para usted también, un día daremos cuenta de todo lo que nos entregaron a administrar. Varones, hoy les estoy hablando a ustedes, pero mujeres, a usted también le entregaron un hombre para administrarlo y cuidarlo. Que él se defienda como pueda. Tranquila, pero al fin del camino te pasan la factura. Que sirva él cuando quiera, y si no, yo no le ayudo en nada. También, hermana, te van a llamar al final del camino. ¿Cómo administraste a ese hombre? ¿Qué hiciste con él? Varones, pues a este hombre de esta historia administró mal y le pidieron cuenta de su mayordomía. Amén. Hay una historia en la Biblia, está en San Lucas 16, 19. Otra historia, otra administración. La historia del rico y Lázaro. La han leído, ¿verdad? Lo interesante de esa historia es que, hermano, o respondemos aquí o respondemos allá. El rico clamó desde el infierno y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Se acordó de Lázaro, ¿no? Tremendo. Pero se le olvidó que era el mendigo que vivía a la puerta de él. Así que lo llamaron a responder por cuentas. Cuando usted mire el trasfondo de ese pasaje, no solo te habla del cielo, el infierno, la eternidad, también te está hablando de administración. Llamaron al rico, él dijo: tenga misericordia de mí. Y entonces él envía a Lázaro. ¿Y sabe qué le contestaron? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Verso ahí.
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mire, verso siguiente. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de qué. Los bienes. Los bienes te hicieron perder a ti. La administración que tuviste te hicieron perder. Y le trajo el ejemplo y le dijo: hijo, acuérdate que tuviste bienes y Lázaro tuvo males, ¿verdad? Pero ahora tiene su consuelo aquí, porque hermano era pobre, mendigo, lleno de llagas, pero administró bien. Adoraba a Dios, tenía tiempo para Dios, para su enfermedad, quizás para dar buen testimonio, para hablarle al rico. Así que ese hombre administró bien, pero el rico, lleno de propiedades y todo, ¿sabe qué dice la Biblia? Se dedicó a hacer fiestas y banquetes con esplendidez. Hermano, de la administración daremos cuenta aquí o nos la van a recordar allá. Aquí o allá. Amén. Y yo quiero invitarle, hermano, para que tengamos cuidado, varones, y administremos bien. Que este mes le sirva a usted y me sirva a mí para pensar: ¿quién soy yo? Soy un administrador. Eso sí, sépalo, usted es un administrador. Lo que hay que definir es si somos buenos, regulares, malos o remalos administradores. Hay que ubicarnos, y si estamos en un nivel bajo, empiece a revisar todo el proceso, porque hay que ser un buen administrador. La Biblia dice: en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Así que los ricos tienen bendiciones, pero se pierden por falta de ser sabio. Y hace 8 días yo les contaba la historia que usted puede comprar un terreno en 20 años aquí sin ahorrar nada, solo con cuidar de no gastar mal. ¿Sí recuerdan la historia? Sin sacar nada de su salario, solo no gastar de más. Perdónenme los chinos si nos escuchan. Con que usted no vaya 10 veces a un chino a la semana, cuente la gasolina, cuente el tiempo, cuente las veces que tendrá que pagar por ese arreglo del carro, de prenderlo, apagarlo, préndalo, gaste frenos, gasolina, aceite, líquido de freno, hidráulico, una cantidad de cosas. Pero es que administramos mal. Así que, hermanos, este hombre le recordaron su administración. Y yo quiero que usted entienda, hermano, no solo le pasó a ese hombre. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Mire la historia de un hombre que tenía mucho dinero. Hermanos, por doquiera nos habla la Biblia de administración y nos está diciendo: cuidado cómo administras. Amén. Y mire esta parábola. También le refirió una parábola que diciendo: mire este buen administrador. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea que ese hombre estaba riquísimo en extremo. Y dijo, mire la ideota que se le ocurrió: esto haré. ¿Qué hago? Tengo mucho dinero. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tremenda idea, ¿verdad? Parece inteligente, pero mire lo que le pasó. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí? Verso 20. Pero Dios le dijo: necio,
bruto. Esta noche te piden tu alma. Y ten presente, y todo eso que cosechaste, ¿qué vas a hacer? ¿De quién será? Eso te metió en problemas conmigo. Eso te metió en problemas conmigo. Hermano, el verso 20 le dice, necio, esta noche. La mejor idea fue la idea más loca. La mejor idea que ese hombre tuvo como administrador fue la idea más loca que podía tomar. Él creyó que la mejor idea era derribar todo y volverlo a hacer y dedicarse a deleitarse en lo que tenía. Pero el Señor le dijo, eres un necio. Todo lo que tienes se te pierde hoy y se te perdió tu alma. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y amigo? Que hay que ponerle cuidado a la administración por todo. Administre su vida cristiana, su alma. Y después le voy a explicar algo, porque nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y el alma no come frijoles, ni yucas, ni plátanos. Así que usted no le traiga 3 kilos de carne al espíritu. Pastor, ¿y por qué no vas a culto? Trabajo. El espíritu no come carne, ni huevos, ni pescado. Así que hasta en eso Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que aprender a administrar hasta este cuerpo, que tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Y este espíritu mío no, por más que yo le sirva ahora, me inviten a un plato de salmón bien bueno, a una carne asada, el espíritu dice, eso alimentó este cuerpo, pero no el espíritu. Así que de eso se le da cuenta a Dios. Hay gente que dice, es que no me queda tiempo de ir al culto. Bueno, algo pasa con tu espíritu y con tu alma. Amén. Hermanos, permítame decirle que ese hombre que está mostrándonos la Biblia aquí en este ejemplo, no se le ocurrió en su cabeza decir, alma, tienes mucho dinero, muchas posesiones, muchas riquezas, voy a compartir con un pobre. No se le ocurrió. A ese hombre no se le ocurrió decir, hey, tienes mucho dinero, voy a respaldar un misionero. No. Para que vaya y lleve el evangelio a otro país. No. A ese hombre no se le ocurrió decir, hey, hay gente necesitada, hay gente que mientras yo voy a derribar mis graneros, hay gente que no tiene que comer y yo no sé ni dónde voy a meter lo que tengo, y hay otro que no tiene que comer. No se le ocurrió. Pues de esa mala administración Dios le dijo necio. Y ustedes ya saben cómo llama la Biblia en papiamento a los necios, ¿verdad? Léalo en la Biblia en papiamento y le dice, bobo, perdiste todo y vas a responder por todo. Hermano, yo quiero mostrarle esto para que no nos tomemos tan superficialmente la administración de la vida, ni de un hogar, ni de una familia, ni de una esposa, ni de unos hijos, ni de un negocio, ni del dinero. Hermano, tenga cuidado cómo administra el dinero. El dinero lo necesita todo mundo, pero el dinero Dios le puso Dios metió su mano en el dinero. Dios apuntó al dinero, y le voy a decir algo, es que el ser humano del dinero tiene un ídolo. El dinero para el ser humano es un ídolo. Y tóquele a una persona lo que sea, pero cuando le tocan el dinero, hay gente que viene a la iglesia y todo está muy bien, pero el día que usted les hable de que es necesario dar, porque la Biblia lo dice, yo creo que voy a cambiar de iglesia. Como que ya no me siento bien. Pero ¿sabe por qué? Porque le están tocando algo de lo que hemos hecho un ídolo. Y cuando nos lo tocan, eso nos hace rápidamente cambiar. Pero resulta de que parte de la administración es aprender a dar.
Y la Biblia dice, el que da, recibe. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Dios dice, probadme, pruébenme. Así que, hermanos, del dinero muchas personas han hecho un ídolo. Y hay para todo, pero hay cosas que Dios las manda en su palabra y están ahí. Y usted puede pasarlas de lado, pero están ahí. Así que, hermano, este hombre cometió un error y su mejor idea fue la peor. No pensó en lo que Dios ya había dicho en su palabra. La ofrenda, darle a los pobres, ¿verdad? Los votos. En su tiempo, además que también había un lugar para construir, para hacer una adoración a Dios. Se le olvidó que la Biblia desde antes de la ley hablaba del diezmo. Así que ese hombre dijo, no, tiraré todo. Y Dios le dijo, error. Pues déjeme decirle, hermano, la Biblia también nos habla, y yo solo estoy tocando así por encima porque después hablaremos una a una. Mire, yo estaba pensando y podemos predicar más de un año de sola administración y no agotaríamos el tema de la administración. En todo culto se pudiera predicar de un tema administrativo desde la Biblia y no acabaríamos. Pero miremos un momento la parábola de los talentos, otro ejemplo de donde se va a dar cuenta de la administración. Hermanos, la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 14, mire lo que nos dice. Porque el reino de los cielos es como ¿qué? Como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó otra vez. ¿Para qué? Para que se los administrasen, ¿verdad? Y mire lo que dice. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro ¿cuántos? 1. ¿Quién la tenía más fácil? El de 1. Pero mire, hermano, que hay gente que ni dándole. Uno a veces se queja de la vida de Dios, pero hay gente que ni dándole. Así que mire lo que dice. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿sí? Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué dijo? Me entregaron 5 talentos, así que lo que soy yo, voy a emprender algo. Yo voy a hacer algo, voy a poner la empresa, el negocio, los voy a poner a producir porque me van a pedir cuenta. Así que fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Mire la respuesta a ese hombre. Leámosla, verso siguiente. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vea, hermano, no es sabio esconder. Uno cree que es sabio, no es sabio. Así que él escondió el dinero de su señor. Pero pasó el tiempo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y ¿qué? Y arregló cuentas con ellos. Y mire lo que dice, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y Dios, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mire lo que le dijeron. Y su Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Buen siervo y fiel. Oiga, tremenda esas palabras. Buen siervo y fiel. No solo porque trabajó diligentemente, sino que fue fiel. Él había podido traer 4 talentos y esconder 1 para él. Pero él dijo, 5 gané, 5 te traigo. Pero mire, le dijeron, pero ¿sabes algo? Tu fidelidad tiene precio. Y yo quiero que usted entienda algo esta mañana, hermanos administradores. Preocúpese por administrar la vida, el tiempo, la relación con Dios, los hijos, su esposa, su negocio, su dinero, y sea fiel porque Dios es fiel.
Dios no es fiel como usted y como yo. Ganarse la bendición de Dios es algo grande, porque Dios es fiel. Y escúcheme esto: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dijeron? Entra en el gozo de tu Señor. Verso siguiente: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo que: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Así que el Señor vuelve y le dice: a mí me gustan los fieles, y te di 2 talentos y multiplicaste 2. Había podido venir con 1, había podido traerlo enfermo. Ustedes sí saben que en el tiempo antiguo había gente que le llevaba a Dios el becerro cojo y enfermo. Hay gente que da a la gente lo que se le dañó ya en la casa. No le des a alguien lo que se te dañó. No le des a alguien lo que para ti no tiene valor. Aprendí a dar lo que para ti es importante. Amén. Pues hermano, llegó luego donde el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Lo conocía, peor todavía, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, el miedo también es pecado. El miedo es pecado, porque hay gente que, por eso la Biblia en Apocalipsis, cuando habla de la lista de los que no van a entrar al cielo, comienza por ¿quiénes? Por los cobardes. En esa lista están también los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los hechiceros, pero empezó por los cobardes. El miedo y la cobardía es pecado. Amén. Y escúcheme esto: respondiendo su Señor, ¿cómo lo llamó? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Amén. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mire lo que le dijo, verso 28: quitadle pues el talento, déjenlo sin nada. ¿Y sabe a quién se lo dieron? Denle al que tiene 10. Hay gente que dice: pero ¿y por qué a él? A veces nos van a quitar a nosotros y se lo van a dar a alguien, si no administramos como debemos administrar. Porque hermano, somos administradores y Dios espera que administremos con sabiduría. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero decirle, hermano, y mire esto: no solo perdió él, no solo le llamaron cuenta de su mayordomía. Yo quiero que me entienda esto, varones que están aquí, jóvenes, señoritas que están aquí, jóvenes varones que están aquí. Cuidado cómo estás administrando tu vida. Cuidado cómo estás administrando tu tiempo. Cuidado cómo estás administrando tu relación con Dios, porque tarde que temprano pedirán cuentas de todo lo nuestro. Y ojalá esta charla te sirva para que administres de aquí en adelante bien todo. Si tienes tiempo para el trabajo, tienes tiempo para Dios. Amén. Hermanos, la mala administración trae grandes males, crisis y tragedias. No solo para usted, se la va a traer a su familia también. Hermanos, Esaú administró mal y lo lloró amargamente por administrar mal. Hay gente, yo he hablado en mis años de pastor con muchas personas, y hay gente, y yo les contaba la historia alguna vez de,
yo era pastor en Circasia, Quindío, y eso es una zona cafetera muy buena en el tema del café. Entonces yo tenía un hermano que iba a visitarlo, el hermano Jorge, y él administraba una finca cafetera. Entonces fui a estar allá y a visitarlo cuando estaban subiendo todos los trabajadores con el café, a eso de las 5 de la tarde, 5:30. Venía un viejito de 80 años, como 82 años tenía. Cuando yo lo vi, me dio dolor. Y yo le dije, vi que traía con dificultad, traía menos café que los otros, claro, venía con dificultad. Ustedes los que conocen de café, el café cuando llega la época de cosecha está en lluvia, ¿verdad? Y sacar café es por caminos donde hay barro, es en lomas, ¿verdad? Entonces la gente está mojada, muy mojada. El café mojado pesa, vienen con sus botas, se caen y caminan por caminos pantanosos, y a mí me dio dolor verlo. Cuando yo le dije, y llegó quejándose, y entonces yo me senté con él, me hice a un lado de los trabajadores y me senté con él y le dije, ¿cómo está? ¿Y usted qué hace tan anciano aquí trabajando en esto y tan duro? ¿Sabe qué me dijo? Mi hijo, pagando las que hice de joven. No se me va a olvidar. Mi hijo, aquí estoy pagando todas mis locuras. Porque no es que no haya tenido, ni no haya podido, ni no haya alcanzado, pero hice tantas locuras que aquí las estoy pagando. 82 años y todavía estoy cargando con esto. Así que, hermanos, qué bueno decirle a Dios que nos dé sabiduría para administrar. Varones, qué bueno detenernos a pensar en nuestra administración. Esaú dijo, ¿y para qué la primogenitura? ¿Cuántos jóvenes hay que dicen, ¿y yo para qué voy a la iglesia? Pues tú vas a perder. Espera un tiempo y tú pierdes. Hay gente que dice, ¿y qué si se pierde esto y hago aquello? Espera un tiempo, que la vida pasa factura. Dios deja que la vida pase factura. Tú desprecias a Dios, hiciste el peor negocio de la vida. Escríbelo aquí y en la eternidad. Espera que te pidan cuentas de eso. Y te van a decir, administraste mal. ¿Te pareció negocio cambiar a Dios y la adoración por un trabajo? Perdiste. Dejaste la iglesia por una fiesta y tú no sabes contar. Hay gente que va a la escuela, al colegio, a la universidad y todos los días le enseñan matemáticas y salen de la secundaria, terminan el colegio y dejan a Dios y se van por una muchacha. Matemáticamente tú no sabes contar. Si yo te digo 5 por 5, tú me vas a decir 3,5. Porque si fueras inteligente, dirías, yo voy a ir a buscar a alguien afuera que no conoce a Dios, que después no quiere. Ella dice, me voy a la discoteca y tú regándola a traer al culto. Y tú la traes al culto y ella no sabe cómo acostarse en la silla porque esto no le interesa. Tú no sabes multiplicar. Tú crees que sabes. La matemática se aplica en todo, no solo es en números. Por eso mucha gente dice, ¿y matemática para qué? Porque para dar una respuesta se necesita lógica matemática. La lógica matemática se basa en, la lógica, perdón, de la vida se basa en la matemática. Así que por eso a usted le enseñan todo, para ponerle, hacer cualquier cosa de la vida, aunque no tenga que ver con números, tiene que ver con matemática. Entre escoger entre lo bueno y lo malo se necesita la matemática. Así que hay jóvenes que no, pero en la iglesia había muchachas bonitas, de buenos principios, cristianas, temerosas a Dios. Sino aquí, esta iglesia tiene 5,000 iglesias en Colombia. Imagínense. Pero no, cuando tú quieras traerla a la iglesia, ya diría, me voy esta noche de discoteca. ¿Cómo queda el cristiano bregando a traer a la señora para la discoteca? Lo mismo le pasa a la muchacha. Pasan los años y quiere volver a la iglesia. Pero ¿cómo va a traer tan fácil a alguien que se enamoró de él y ni cree en Dios? O nunca le enseñaron a darle reverencia a Dios ni respeto a Dios. Cuando usted le diga, me voy para el culto, él dice, y yo voy para la discoteca.
y usted queda en una vida que usted no sabe ni qué va a hacer. Y es cuando la vida te devuelve lloro, lamento, tristeza, sufrimiento, caos, no sabes después qué vas a hacer. Pastor, ayúdeme a orar y hermano, y ahí sí ora la persona, pero si te enseñamos que 5 por 5 era 25. Si todos los días te enseñamos no hagas ese mal negocio y fuiste y lo hiciste. Pues hermano, déjeme decirle, Dios nos pedirá cuentas de todo como administremos. Y yo quiero en esta hora decirle, hermano, administre bien. Lo poquito que tenga que administrar, administrelo bien. Tiene unos hijos, cuídelos, administrelos, enséñelos, sáqueles tiempo. Tiene una esposa, cuídela. Trátela bien. Cómprele ropa bonita. Hágala sentir bien. Invítela de vez en cuando a comer. Pero no al patio, no, afuera. Sí, hermano. Pero hermana, también administre bien a su esposo. No siempre le dé el mismo platico. Porque si ustedes parecen a mí, yo algún día me quejé también y dije, no, cambiemos un poquito el menú. Así que a veces, no, pero es que, no, sí, pero no es por lo más fácil, es que también eres una administradora. Hermanos, somos administradores. Adán administró mal y arruinó la creación. El hijo de Salomón administró mal y se le dividió el reino. Pero la buena administración trae bendición. José fue una bendición. Mire, un hombre que administra bien es una bendición para todo y para todos. Alguien que administre bien, vea, José trajo bendición para él. Trajo bendición para sus hijos. Trajo bendición para sus hermanos. Trajo bendición para Faraón. Trajo bendición para todo el imperio. Trajo bendición para toda la tierra. José, un hombre inteligente y sabio para administrar. Jóvenes, colóquense en las manos de Dios y déjense guiar y administren lo que Dios les ha dado con sabiduría, incluyendo su vida cristiana, y se dará cuenta que Dios lo bendice y Dios lo saca adelante y será mejor quedarse con Dios. Quédate con Dios, que te va a ir mejor. Yo hoy no le voy a hablar, le dije, de que somos cuerpo, alma y espíritu. Se los voy a hablar después. 3 áreas donde tenemos que aprender a administrar. Y eso tiene que ver con lo espiritual, la parte material, los bienes físicos, la economía, el dinero, las propiedades. Eso tiene que ver, eso tiene una relación con el alma, el cuerpo y el espíritu también. Así que hermano, todo eso hay que prestarle atención. Pero yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, hermanas y jóvenes que están aquí, administren bien. Y déjenme le repito algo. Cuando yo crecí, algunos jóvenes se fueron de la iglesia como algunos jóvenes se van. Y yo se los he dicho, eso no solo es aquí, es en toda parte. A un hermano un día le contaba a otro, ¿cómo te ha ido en el ministerio? Y dijo, me ha ido mal. Y él dijo, ¿por qué? Yo, se me fue la mitad de la iglesia. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuántos? Se me fue uno. ¿Cuántos eran? 2. Hermanos, yo quiero decirles, administren bien. Y joven, tú cosecharás el fruto de una sabia administración en esta vida y en la eternidad. Y yo te quiero dar un consejo. Revisa cómo estás administrando, para que no repitas la historia de muchos que administraron mal. Y hoy no les quedan sino heridas, dolores, tristezas, cansancios, enfermedades, problemas, decepciones. No, detente. Mira los ejemplos a tu lado, míralos, joven, señorita, hermano y hermana. Y digámosle a Dios, Señor, ayúdame a administrar con sabiduría
mi vida, mi tiempo, mi hogar, mis hijos, mi relación contigo. Joven, no cambien lo más por lo menos. Eso es una frase de una propaganda, no les digo de qué, pero sí hay una propaganda que dice: las mejores cosas de la vida toman tiempo. No les digo de qué, pero esa frase es verdad. Es que a veces el joven quiere ir a disfrutar la vida, pero todavía no ha sembrado. Entonces tú dices que en la iglesia yo no disfruto. Es que estás sembrando, estás formándote, te estamos enseñando, te estamos mostrando el camino, te estamos diciendo lo que es mejor. Pero cuando decidas por una buena cristiana temerosa de Dios, cuando te encuentres un hombre temeroso de Dios, después la vida te devuelve ese hombre, cuando te trate bien, cuando te quiera, cuando tus hijos crezcan en Dios. Nos vamos para la iglesia, no será lo mismo de un hombre que amaneció anoche, tú no sabes dónde ni con quién. No, pero es que allá puedo hacer lo que sea. Es que a ti no te gradúan de médico cuando entraste a primaria. Para darte el título de médico y ganar un salario como ganan los médicos, hay que primero estudiar primaria, secundaria, universidad y de pronto hacer un posgrado. Hermano que está aquí, hermana que está aquí, joven que estás aquí, qué bueno ponernos en las manos de Dios, el mejor administrador, hermano, el más fiel de los administradores, y decirle: a tus pies quiero aprender, Señor. Estén de pie, por favor. Yo quiero decirle a Dios: ayúdame a administrar. Hermano, no solo es el dinero, son tantas cosas. Es la vida, es el tiempo, es el hogar, es los hijos, es la relación, son las personas, es todo lo que nos rodea. Qué bueno colocarnos hoy en las manos de Dios y decirle: Señor, ayúdame a administrar mi esposa, ayúdame a administrar bien la mujer que me diste, ayúdame a administrar bien los hijos que me diste, ayúdame a administrar bien, Señor, este negocio que tengo. Hermano, hay gente que Dios los bendice y les cuesta difícil dar una ofrenda. No, tú no estás entendiendo. No te duela dar una ofrenda, tú pierdes. El dueño de todo es Dios. Y si Dios habla de la ofrenda en la Biblia, sé inteligente. Y si la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes, hazlo. Dios no te va a dejar sin nada, pero sí te dice: hay algo que no es tuyo. Qué bueno aprender a decirle a Dios: Señor, ayúdame, enséñame a administrar, que yo administre mi vida misma. Después les hablaré de esto que ya les dije, que yo aprenda a administrar mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que yo lo pueda administrar. Que yo pueda administrar lo que has dado a mi vida. Jóvenes, la vida pasará un día el resultado. Que ese día podamos reírnos todos y decir: lo hice bien. Levante sus manos al cielo, alabe a Dios. Alabe a Dios un momento. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios un momento, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Dígale: Señor, ayúdame a administrar mi vida, mi tiempo, mi hogar, mis hijos, la iglesia, el cargo que me diste. Me pusiste en un cargo, Señor, me diste un talento, Dios, que yo pueda honrarte con ese talento. Yo no sé qué le va a decir aquel hermano a Dios, que Dios le dio un talento y lo enterró. Dios le va a decir: siervo malo y negligente. Dios te dio un talento, sírvele a Dios y coloca tu vida, empeñate por servirle a Dios y hacer algo con eso que Él te dio. Señor, enséñanos a administrar hoy, Dios, en este día del Padre. Enséñanos, Señor, a ser esos líderes, esos administradores, esos hombres sabios para administrar, mujeres sabias para administrar, mujeres prudentes para administrar la enseñanza a los hijos, el tiempo, la vida, tantas cosas. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos en el nombre de Jesús.
Ayúdanos, Dios. Deme sonido para este micrófono, por favor. Dios les bendiga. Bueno, queremos invitarlos en esta mañana a que tomen asiento. Vamos a tener el programa del Día de los Padres. Y yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, amén, donde la figura del hombre, hay un movimiento muy fuerte en el mundo donde quieren desmeritar lo que significa el hombre. Y el hombre para nosotros como hijos de Dios es una figura muy, muy importante, amén. Y quiero pedir en esta mañana a las hermanas, a las esposas, a las hijas, bueno, quien sea que esté aquí, figura femenina, que le demos un aplauso muy especial en esta mañana.